El sol caía implacable sobre las estrechas calles de la pequeña ciudad brasileña de Ubaíra, calentando el asfalto agrietado hasta convertirlo en una plancha al rojo vivo. En el aire flotaba la humedad típica de la región, de la que ni siquiera las escasas ráfagas de viento lograban librarnos. A la vuelta de la esquina apareció la corpulenta figura de Adelaida Borges. La mujer avanzaba con dificultad, apoyándose en un bastón y sujetándose el enorme vientre. El octavo mes de embarazo se le estaba haciendo muy duro. Cada paso iba acompañado de una mueca de dolor y grandes gotas de sudor brotaban de su frente. Hoy era el último día de trabajo de Adelaida antes de su baja por maternidad. Llevaba 10 años trabajando en la biblioteca municipal local y hoy sus compañeros le habían organizado una despedida modesta pero emotiva. Ahora, en su gran bolsa de lona, además de sus cosas personales de la mesa de trabajo, había un pequeño paquete con un regalo del equipo, una mantita para bebé tejida a mano por la anciana bibliotecaria Dona Moreira y una cajita con unos pendientes diminutos. Adelaida se acercaba lentamente a su casa, situada en uno de los barrios pobres de Ubaya. Era una casa antigua, de una sola planta, agrietada por el tiempo y la humedad, con la pintura blanca desconchada y manchas de óxido en las paredes. Pero, a pesar de su aspecto desagradable, Adelaida intentaba mantener la casa limpia y acogedora, en la medida de lo posible con su escaso presupuesto. Al acercarse a la casa, Adelaida oyó una carcajada estruendosa y el tintineo de botellas. Su corazón se encogió dolorosamente. Raúl estaba bebiendo de nuevo con sus amigos. Suspiró profundamente, tratando de prepararse mentalmente para lo que le esperaba dentro. Los últimos meses habían sido especialmente duros. Su marido, que trabajaba en una vieja mina a las afueras de la ciudad, cada vez llegaba más borracho a casa y, los días de paga, como hoy, traía consigo a sus compañeros de trabajo, también borrachos. Adelaida se detuvo un momento ante la entrada, escuchando las voces borrachas del interior. Quería darse la vuelta y marcharse a cualquier parte, escapar de aquella pesadilla, pero no tenía a dónde ir. Además, el cansancio de un día duro y el embarazo se hacían notar. Le temblaban las rodillas y le dolía insoportablemente la espalda. Adelaida, querida, la voz de la vecina la sacó de sus pensamientos sombríos. ¿Cómo te encuentras hoy? Ivonne Correia, una mujer un poco mayor que Adelaida, con el pelo oscuro recogido en un moño apretado y ojos penetrantes, la saludaba amablemente con la mano desde la ventana de la casa de al lado. Ivonne trabajaba de enfermera en la clínica municipal y era la única persona, aparte de su padre, a la que Adelaida podía acudir en busca de ayuda. Gracias, Ivonne. ¿Todo bien? Adelaida intentó sonreír, pero la sonrisa le salió forzada. Un poco cansada. Hoy es mi último día antes de la baja por maternidad. Pasa a mi casa. He preparado té de menta. Te ayudará con la hinchazón, le ofreció Ivonne, mirando con preocupación el vientre de 8 meses de su vecina. No puedo, respondió Adelaida con tono culpable, señalando su casa. Raúl ya está en casa con sus amigos. Tengo que preparar la cena. El rostro de Ivona se ensombreció y en sus ojos brilló la ira. ¿Otra vez bebiendo? ¿Acaso se acuerda de que dentro de un mes va a ser padre? Su voz resonaba indignada. Ivonne, por favor, suplicó Adelaida cansada. No empieces. Yo me encargo. Siempre dices lo mismo, respondió con amargura la vecina. Pero si necesitas algo, llama a la ventana y enseguida voy. Adelaida asintió con gratitud y, reuniendo fuerzas, empujó la puerta de entrada. En el interior de la casa flotaba un fuerte olor a alcohol barato, humo de tabaco y cuerpos sin lavar. Sentados a la mesa de la cocina había 3 hombres, su marido Raúl y 2 amigos suyos, Tadeu Santos y Claudio Ferreira. Delante de ellos había botellas vacías de cachaza, colillas tiradas en el suelo y cartas de póker esparcidas por la mesa. Raúl,
que en otro tiempo había sido un hombre atractivo, con rasgos expresivos, ahora parecía hinchado y envejecido. 10 años de trabajo en la mina en condiciones muy duras y su adicción al alcohol lo habían convertido en una sombra de sí mismo. Su cabello negro, que alguna vez había sido brillante, ahora era ralo y siempre estaba sucio, y tenía ojeras. Su ropa, una camiseta vieja y pantalones de trabajo, parecía descuidada y hacía mucho que no se lavaba. Al ver a su mujer, no mostró ni la más mínima alegría. Solo la miró con indiferencia y volvió a sumergirse en sus cartas. «Hola, Raúl», saludó en voz baja a Adelaida, pasando a la cocina y tratando de no mirar a sus compañeros de borrachera. «Voy a preparar la cena». «Aquí no hay nada que comer», gruñó el marido sin mirarla. «Te gastas todo el dinero en tus cosas de mujeres y en tus estúpidos libros». Adelaida no dijo nada, acostumbrada a hacer oídos sordos a sus palabras. Abrió la vieja nevera, donde encontró unas pocas verduras y las sobras de las alubias del día anterior. Era evidente que no era suficiente para alimentar a 3 hombres hambrientos, pero no había otra opción. «Oye, Raúl», dijo Tadeo, un hombre calvo con los dientes amarillos por el tabaco, con la lengua trabada, «tu chica está muy redonda. Pronto dará a luz, ¿no?». Se rió desagradablemente, guiñándole un ojo a Raúl. Claudio, el segundo invitado, delgado y callado, con una larga cicatriz en la mejilla, también se rió. «¿Quién sabe?», dijo Raúl encogiéndose de hombros y tirando la carta sobre la mesa. «Creo que dentro de un mes. Solo pide dinero para pañales y tonterías todos los días, como si fuera una máquina de hacer dinero». Adelaida, que estaba cortando verduras, se estremeció al oír sus palabras, pero siguió cocinando, tratando de no llamar la atención. Hacía tiempo que se había acostumbrado a esas conversaciones. En otro tiempo, Raúl y ella habían sido felices. En su juventud, él la cortejaba con galantería, le regalaba flores y le prometía amor hasta la muerte. Luego vino una boda modesta y los primeros años de vida en común, cuando todo parecía posible. Pero el trabajo en la mina mataba lentamente a Raúl, tanto física como moralmente. Empezó a beber, al principio un poco, luego cada vez más. Y luego aparecieron esos amigos, mineros tan decaídos como él, resentidos con todo el mundo. El embarazo que Adelaida había esperado durante tanto tiempo fue la gota que colmó el vaso. Raúl no recibió la noticia con alegría, sino con irritación. Otra boca que alimentar, otra carga más. A veces, a Adelaida le parecía que él la culpaba del embarazo, como si ella fuera la única responsable del futuro de su hijo. «¿Has oído hablar de João, del tercer pozo?», le preguntó Tadeo a Raúl en voz alta, mientras servía el resto de la cacha en los vasos. «Hace poco le aplastaron la mano. Dicen que había sangre por todas partes, imposible de limpiar. No llegaron a llevarlo al hospital». «Déjate de tonterías», le espetó Raúl, vaciando su vaso de un trago. «No vayas a gafarlo». «Yo no digo nada», se ofendió Tadeu. «Es que esta mina es una maldita tumba. Tarde o temprano nos matará a todos. Y a los dueños les da igual. Solo les importa sacar más carbón». «Cállate», dijo Raúl con tono amenazador. Se notaba que la conversación le había tocado la fibra sensible. «Mejor bebamos más». «Pero las botellas están vacías», dijo Claudio, haciendo un gesto con las manos. «Yo tengo más en el armario». Raúl se levantó con dificultad y se dirigió hacia un viejo aparador que había junto a la pared. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y en el umbral apareció Josefina Borges, la madre de Raúl. Era una mujer bajita y delgada, con una expresión siempre descontenta, todo lo contrario que su hijo, siempre bien vestida, con el pelo perfectamente peinado en un moño alto que desprendía un aroma a laca cara. Su mirada aguda se posó inmediatamente en el grupo de borrachos y en Adelaida, que estaba junto a la cocina. «Lo sabía», comenzó desde la puerta sin siquiera saludar. «Otra borrachera. Raúl,
Te estás convirtiendo en tu padre, igual de inútil. Hola, mamá, murmuró Raúl, sacando una botella a medio abrir del armario. Siempre llegas a tiempo. Deja esa botella inmediatamente, dijo Josefina en tono autoritario acercándose. Ya has bebido tanto que no puedes trabajar bien. El jefe de la mina me ha llamado y me ha dicho que si faltas otra vez, te despedirán. Que le den, respondió Raúl, pero dejó la botella a un lado. Su madre era la única persona a la que todavía le tenía miedo. Josefina echó un vistazo a la cocina, hizo una mueca al ver los platos sucios en el fregadero y miró a su nuera embarazada. ¿Y tú por qué le dejas beber?, le espetó a Adelaida. Tu deber es crear un hogar tranquilo para tu marido, para que no busque consuelo en la botella. Adelaida siguió cortando verduras en silencio, acostumbrada a los ataques de su suegra, que desde el principio se había opuesto a su matrimonio. A los ojos de Josefina, Adelaida, hija de un simple pescador, no era lo suficientemente buena para su hijo, a pesar de que ella misma se había casado con un minero. ¿Me oyes?, gritó Josefina acercándose a su nuera. Tú tienes la culpa de todo. Si fueras una buena esposa, él no bebería. Lo único que sabes hacer es hojear tus libros y atiborrarte. Mírate, estás hecha un desastre y la casa es un asco. Adelaida apretó los puños, sintiendo cómo la ira le subía por el pecho. Normalmente aguantaba en silencio los insultos de su suegra, pero hoy, después de un día duro, se le estaba acabando la paciencia. Josefina, ¿Qué pasa? Se oyó una voz femenina fuerte, interrumpiendo la discusión que se había iniciado. En la puerta estaba Ivonne, con sus ojos oscuros lanzando rayos. Al parecer, al oír las voces, había decidido comprobar si todo iba bien en casa de los vecinos. Ah, Ivonne, dijo Josefina con desagrado. No te metas en lo que no te importa. Es una conversación familiar. Gritarle a una mujer embarazada no es una conversación familiar, es una burla, respondió Ivonne, entrando decididamente en la casa y colocándose junto a Adelaida. Lleva todo el día de pie, está embarazada de 8 meses, ¿y tú la regañas? Josefa resopló con desdén. ¡Ay! ¿Quién te ha dado a ti defensora? Mejor ocúpate de tu familia en vez de meterte en la de los demás. El golpe fue especialmente cruel, teniendo en cuenta que el marido de Ivonne había muerto 3 años antes en un derrumbe en la misma mina donde trabajaba Raúl. El rostro de Ivonne palideció, pero no se echó atrás. Tengo fuerzas suficientes para ayudar a quienes lo necesitan, Josefina. A diferencia de algunos, no considero normal que se trate a las mujeres embarazadas como si fueran sirvientas. ¿Quién eres tú para decirme cómo tratar a mi cuñada?, chilló Josefina, elevando su ya de por sí aguda voz hasta tonos desagradables. Los hombres sentados a la mesa observaban con interés la escena que se desarrollaba ante ellos. Tadeo incluso se reía en voz baja, disfrutando claramente del espectáculo. Claudio bebía en silencio, lanzando de vez en cuando miradas al vientre de Adelaida. Soy enfermera y sé que en su estado necesita reposo, no estrés, respondió Ivonne con calma, pero con firmeza. Y si sigue gritándole, llamaré a los servicios sociales. Les interesan mucho los casos de violencia doméstica, sobre todo cuando se trata de futuras madres. Josefina se atragantó de indignación. ¿Violencia? ¿Cómo se atreve? Solo le estoy recordando sus obligaciones. Su obligación ahora es cuidarse a sí misma y al futuro bebé, replicó Ivonne, y no servir a un grupo de borrachos y escuchar insultos. Tú... Josefina se volvió hacia su hijo. Raúl, ¿oyes lo que dice? ¿Por qué no dices nada? Raúl, que hasta entonces había observado en silencio la discusión, dejó el vaso sobre la mesa con un golpe y se levantó tambaleándose. Tenía la cara roja por el alcohol y los ojos entrecerrados. Tú, dijo señalando a Ivonne, lárgate de mi casa. Yo me las arreglaré con mi mujer y mi madre. No es asunto tuyo. Exacto, exclamó Josefina victoriosa. Fuera de aquí.
Yvonne no se movió del sitio, permaneciendo junto a Adelaida, que parecía completamente agotada y se agarraba el estómago como para protegerlo. «Adelaida, ¿quieres que me vaya?», preguntó mirando a su amiga a los ojos. Esta no tuvo tiempo de responder, porque Raúl se abalanzó sobre ellas, empujando la mesa. Las botellas tintinearon, una cayó y se rompió, pero nadie se fijó en ello. «He dicho que te vayas», gruñó él agarrando a Yvonne por el hombro. «No te metas en nuestros asuntos». «¡Raúl!», gritó Adelaida tratando de interponerse entre ellos. «¡Basta!». Pero su marido la empujó bruscamente a un lado. La mujer embarazada se tambaleó y casi se cae, pero logró agarrarse al borde de la mesa. «¡No la toques!», exclamó furiosa Yvonne, tratando de liberarse del agarre de Raúl. Tadeo y Claudio finalmente intervinieron, pero no para calmar a su amigo, sino para ayudarlo. «Vamos, Raúl, echa a esta criatura a la calle», incitó Tadeo, levantándose de la mesa. «No hay nada que mandar aquí». «Chicos, sentaos, calmaos», dijo Claudio por primera vez, quien, a pesar de estar borracho, parecía haber conservado algo de cordura. «Raúl, suéltala, es una mujer». Pero Raúl estaba demasiado borracho y enfadado para escuchar. Empujó a Yvonne hacia la puerta con tanta fuerza que ella se golpeó la espalda contra el marco y gritó de dolor. «Raúl, detente ahora mismo». Adelaida agarró a su marido por el brazo, tratando de alejarlo de su amiga. «Quítate de en medio». Su marido la empujó bruscamente y, esta vez, Adelaida no pudo mantenerse en pie. Cayó al suelo, golpeándose dolorosamente la rodilla. Eso fue suficiente para que Yvonne pasara al contraataque. A pesar de su frágil aspecto, tenía un carácter fuerte y no estaba dispuesta a rendirse sin luchar. «Si vuelves a tocar a Adelaida, llamo a la policía», gritó, enderezándose y mirando a Raúl con odio descarnado. «Eres un borracho de mierda. Ella lleva a tu hijo en el vientre y tú la tratas como a un trapo». «¿Qué?». Raúl dio otro paso hacia Yvonne, pero Claudio finalmente intervino, sujetando a su amigo por los hombros. «Raúl, cálmate», repitió insistentemente. «No, hermano, no querrás tener problemas». Josefina, que había observado todo con una sonrisa de satisfacción, de repente se dio cuenta y corrió hacia su cuñada, que seguía sentada en el suelo, agarrándose la rodilla. «¡Dios mío, Adelaida!», exclamó con fingida preocupación, ayudándola a levantarse. «¿Te has hecho daño?». «Eres una niña». «Hipócrita zorra», espetó Yvonne sin poder contenerse. «Acabas de insultarla y ahora te haces la preocupada». Josefina abrió la boca para responder, pero Adelaida interrumpió la pelea que se avecinaba. «¡Basta!». Su voz sonó de repente inesperadamente firme. «¡Basta ya! Yvonne, por favor, vete, yo me encargo. De verdad». «Adelaida», empezó a decir Yvonne, pero al ver la expresión decidida de su amiga, asintió a regañadientes. «Está bien, pero si pasa algo, llámame inmediatamente», le dijo, lanzando una mirada de advertencia a Raúl, que seguía respirando con dificultad, sujetado por Claudio. «Y recuerda lo que te he dicho sobre la policía, no es una amenaza en vano». Con estas palabras salió de la casa dando un fuerte portazo. En el silencio que siguió, solo se oía la respiración pesada de Raúl y los sollozos ahogados de Adelaida. Josefina se afanaba alrededor de su nuera, sentándola en una silla y arreglándole el pelo, pero en sus ojos no se leía compasión, sino triunfo. «Así de amiga», comentó con sarcasmo. «Se mete en la familia ajena, arma escándalos». «Mamá, cállate», dijo Raúl de repente con brusquedad, liberándose del agarre de Claudio y dejándose caer pesadamente en una silla. «Tú también estás muy guapa. ¿Para qué has venido a montar todo este circo?». «He venido porque estoy preocupada por ti, por tu familia», exclamó Josefina con aire ofendido. «Y haces bien. Mira en qué se ha convertido tu casa. Suciedad, borracheras. Vete a casa, mamá».
dijo Raúl con cansancio, sirviéndose otra copa. Vete a casa y ya está. Josefina se enderezó y le lanzó una mirada fulminante. ¿Echas a tu propia madre? Por culpa de esa, señaló a Adelaida, pero no terminó la frase al ver la mirada de advertencia de su hijo. Solo quiero estar con mis amigos. El amanecer en Ubiarre comenzaba con el grito agudo de los gallos, que resonaba en las calles polvorientas y se colaba en cada rincón de la pequeña ciudad. Adelaida se despertó mucho antes de que salieran los primeros rayos de sol. Estaba tumbada en su lado de la cama, inmóvil, escuchando los fuertes ronquidos de Raúl, que ocupaba la mayor parte de la cama. Todavía olía a alcohol y tabaco, olores que últimamente se habían convertido en compañeros casi permanentes de su vida. Tenía el estómago revuelto y el bebé se movía con especial intensidad, como si tampoco pudiera dormir. Adelaida colocó con cuidado la mano sobre la redondez y sintió los golpes desde dentro. Una pequeña vida que dependía solo de ella. Esa idea la aterrorizaba y le daba fuerzas al mismo tiempo. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse a través de las cortinas raídas, Adelaida se levantó con cuidado de la cama, tratando de no despertar a su marido. Después de la borrachera de ayer, tenía que ir a trabajar, pero ella sabía que despertarlo ahora solo traería problemas. Mejor que durmiera un poco más, quizá así estaría de mejor humor cuando se despertara. La cocina era un desastre, tal y como la había dejado la noche anterior. Botellas vacías, colillas, platos sucios con restos de comida. Adelaida suspiró profundamente y, inclinándose lentamente con dificultad debido a su barriga, comenzó a limpiar los restos de la borrachera. Cada movimiento le provocaba dolor en la espalda, pero siguió trabajando obstinadamente. No podía permitir que Raúl, al despertarse, viera el desorden y encontrara otro motivo para enfadarse. Mientras limpiaba, encontró un paquete de cigarrillos arrugado que, al parecer, se le había caído a Tadeo del bolsillo, su marca favorita, que siempre presumía de comprar a los contrabandistas. Adelaida lo tiró con desdén a la basura. Luego sacó de debajo de la mesa las cartas esparcidas, entre las que encontró un billete arrugado. Dejó el dinero cuidadosamente sobre la mesa. Le vendría bien para comprar pan y leche. Cuando terminó de limpiar, Adelaida puso la tetera al fuego y se dispuso a preparar un desayuno sencillo. Huevos fritos con el último trozo de salchicha para Raúl y, para ella, solo un trozo de pan duro con mantequilla. El dinero en la familia se estaba acabando. Aún faltaba una semana para que su marido cobrara el sueldo, y los escasos ahorros que Adelaida había guardado a escondidas de su sueldo en la biblioteca apenas alcanzaban para lo más necesario para el futuro bebé. Pronto crujieron las tablas del suelo. Raúl salió del dormitorio. Tenía la cara hinchada, los ojos rojos y las mejillas sin afeitar cubiertas de una barba oscura. Se sentó en silencio a la mesa y cogió la taza de café negro fuerte que su mujer le había servido. «Me duele la cabeza», gruñó al dar el primer sorbo. «Y en la boca parece que me haya cagado un gato». Adelaida colocó en silencio un plato con huevos fritos delante de él y se alejó hacia el fregadero, evitando cuidadosamente el contacto visual. Después de la noche anterior, temía incluso hablar con él para no provocar un nuevo arrebato de ira. Raúl picoteaba con desgana en el plato, frunciendo el ceño con cada ruido que hacía Adelaida al fregar los platos. «¿No puedes hacer menos ruido?», espetó finalmente cuando ella dejó caer accidentalmente la cuchara en el fregadero. «Ya me duele la cabeza». «Lo siento», dijo Adelaida en voz baja, ralentizando sus movimientos. Raúl terminó su café, se levantó con dificultad y comenzó a prepararse para ir al trabajo. Sus movimientos eran lentos y sus manos temblaban notablemente mientras se abrochaba la camisa de trabajo. «Maldita mina», maldijo entre dientes mientras se calzaba las pesadas botas. «Maldito jefe. Me mato a trabajar y ¿qué tengo? Una miseria». Adelaida escuchaba en silencio sus quejas habituales. Todas las mañanas era lo mismo.
maldiciones contra los jefes, la mina, la vida en general. Los jóvenes ya no quieren ir allí, continuó Raúl, buscando cigarrillos en los bolsillos. Todos quieren ir a la ciudad, a un trabajo limpio, y a nosotros nos meten bajo tierra como a ganado. Respiramos polvo, no vemos la luz del día. A Joao no le tocó, y a mí también me matarán algún día. Recuerda mis palabras. No digas eso, respondió Adelaida, dándole los cigarrillos que había encontrado en la mesa. Debes tener más cuidado. ¿Más cuidado?, resopló Raúl. Allí no se puede tener cuidado. Esa mina es una ruina antigua. Los puntales están podridos, la ventilación es pésima. Cada día, cuando bajo, pienso, ¿volveré a subir? A pesar de su irritación matutina, Adelaida percibió en sus palabras un miedo auténtico, un miedo que él intentaba ahogar con alcohol, un miedo que lo convertía en un ser malvado y agresivo, tan diferente del joven del que se había enamorado hacía tantos años. ¿No deberías buscar otro trabajo?, sugirió ella con cautela, aunque sabía que esa conversación no llevaría a nada bueno. Raúl se volvió bruscamente hacia ella, entrecerrando los ojos. ¿Otro trabajo? ¿En este agujero? ¿Quién me va a querer? Solo sé cavar. 10 años bajo tierra, ¿y qué más puedo hacer? Cerró con fuerza la puerta del armario buscando su gorra de trabajo. No tengo estudios, me tiemblan las manos, me duele la espalda. ¿Quién me va a contratar? A lo mucho, cavar tumbas en el cementerio. Adelaida no supo qué responder. Sabía que sus palabras eran la amarga verdad. La mina era realmente el único gran empleador de la zona para gente como Raúl, hombres sin estudios y ya entrados en años. «Bueno, me tengo que ir», murmuró dirigiéndose hacia la puerta. «No me esperes para cenar. Los chicos y yo vamos a discutir un aumento de sueldo». Adelaida sabía que eso significaba otra borrachera, pero no dijo nada. Cuando Raúl cerró la puerta, se dejó caer lentamente en una silla, recuperando el aliento. Solo ahora, en la tranquilidad de su casa, podía permitirse relajarse y dejar fluir las lágrimas que se habían acumulado durante la mañana. No lloró mucho, las lágrimas no resolvían sus problemas y tenía demasiado que hacer. Con dificultad, Adelaida se levantó y se dirigió a la pequeña habitación contigua al dormitorio, que Raúl y ella habían pensado convertir en cuarto para los niños. La habitación era pequeña y estaba casi vacía. Contra la pared había una vieja cómoda en la que se guardaban algunas cosas de Raúl. Un espejo polvoriento colgaba torcido en la pared opuesta, y en un rincón había una caja con las pocas cosas de niño que Adelaida había conseguido comprar o que le habían regalado sus compasivos compañeros de la biblioteca. Se acercó lentamente a la caja y se arrodilló, soportando el dolor en la espalda. Solo había unos pañales, unos bodies gastados pero limpios que le había dado dona Moreira, cuyos nietos ya habían crecido, un par de calcetines de punto y un gorrito. Era catastróficamente poco para un niño que debía nacer en un mes. Necesitaba una cuna, un colchón, una manta, más ropa, pañales, sonajeros. Adelaida cerró los ojos, tratando de reprimir una oleada de pánico. ¿De dónde iba a sacar dinero para todo eso? Raúl se negaba incluso a hablar de las compras para el bebé, estallando cada vez que se mencionaban los gastos que se avecinaban. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Adelaida se levantó con dificultad, sujetándose el vientre, y fue a abrir. En el umbral estaba Ivonne, con su inseparable bolso al hombro y expresión preocupada. «Buenos días», sonrió, aunque sus ojos seguían serios. «He decidido pasar a ver cómo estás después de lo de ayer». Adelaida retrocedió en silencio, dejando pasar a su amiga. «Estoy bien», respondió, sabiendo que no era cierto, y Ivonne también lo sabía. «¿Raúl se ha ido a trabajar?», preguntó la vecina, pasando a la cocina y sentándose a la mesa. Adelaida asintió con la cabeza mientras le servía té a su amiga. «¿Cómo se portó contigo después de que me fui?».
preguntó Yvonne directamente, mirándola a los ojos. Normal, respondió Adelaida apartando la mirada. Se durmió enseguida. Estaba muy borracho. Yvonne suspiró y bebió un sorbo de té caliente. Adela, no tienes por qué aguantar todo eso. Tú y tu hijo se merecen algo mejor. Este tema no era nuevo en sus conversaciones. Ivona, al ver cómo se destruía la vida de su amiga, había intentado más de una vez convencerla de que dejara a Raúl, pero cada vez se topaba con un muro de negación y miedo. ¿A dónde voy a ir?, preguntó Adelaida en voz baja, sentándose frente a ella. ¿Embarazada y sin dinero? ¿Con mi padre? Él apenas tiene para vivir. Puedes quedarte en mi casa, le ofreció Yvonne, no por primera vez. Tengo espacio suficiente. Y cuando nazca el niño, podrás buscar trabajo. Yo te ayudaré con el bebé. Adelaida sonrió con tristeza, agradecida por la oferta, pero sin estar preparada para aceptarla. Raúl es mi marido, Yvonne, el padre de mi hijo. No puedo irme así sin más. ¿Ni siquiera si te está haciendo la vida imposible?, preguntó Yvonne con dureza. Ya ves lo que le pasa. Cada vez bebe más y se vuelve más agresivo. ¿Y si un día te pega? ¿O al niño? Él no me levantaría la mano, respondió Adelaida con inseguridad, aunque en el fondo temía que su amiga tuviera razón. Ayer ya te empujó, le recordó Yvonne. Y eso es solo el principio. Créeme, he visto muchos casos así en la clínica. Siempre empieza con algo pequeño. Un grito, un empujón, una bofetada, y luego una mandíbula rota y una conmoción cerebral. Adelaida se estremeció al oír esas palabras e instintivamente se llevó la mano al vientre, como protegiendo al futuro bebé. No siempre fue así, dijo en voz baja. Raúl era bueno, cariñoso. El trabajo lo cambió. La mina, el miedo cada día a no volver a casa. Y su padre. Lo sé, dijo Yvonne, ablandándose al ver el dolor en los ojos de su amiga. Muchos hombres no soportan esa vida, pero eso no justifica cómo te trata, y tienes que pensar en el niño. ¿Qué ejemplo le dará ver a su padre en ese estado? Adelaida no respondió, sumida en sus pensamientos. A menudo pensaba en ello, imaginando a su pequeño creciendo en un ambiente de constantes peleas y borracheras. Esa idea le causaba un dolor casi físico. Está bien, dijo Yvonne, decidiendo cambiar de tema al ver que su amiga no estaba preparada para esa conversación. Vamos a ponernos manos a la obra. Te he traído algo para el niño. Sacó un paquete de su bolso y lo puso sobre la mesa delante de Adelaida. Son cosas para el bebé. Me las ha dado la hermana de mi difunto marido. Su hijo pequeño ya las ha dejado pequeñas, pero están casi nuevas. Adelaida abrió el paquete y no pudo contener las lágrimas de gratitud. Dentro había camisetas, pantalones y calcetines, todo limpio y cuidadosamente doblado. Yvonne, no sé cómo darte las gracias, susurró, apretando contra su pecho una camiseta diminuta con la imagen de una jirafa divertida. No hay por qué dar las gracias, sonrió Yvonne. Ahora vamos a preparar la habitación del niño. Hoy me he tomado el día libre, así que tenemos todo el día. Las mujeres pasaron las siguientes horas limpiando la habitación polvorienta que se convertiría en la habitación del niño. Yvonne trajo de su casa una mesita que le servía de mesilla de noche, pero que ahora podía servir de cambiador para el bebé. Adelaida encontró unas cortinas viejas de un bonito color amarillo que llevaban mucho tiempo guardadas en el armario. Las lavaron, las plancharon y las colgaron en la ventana, lo que enseguida hizo que la habitación pareciera más acogedora y luminosa. En medio del trabajo se oyó un golpe en la puerta. Adelaida, secándose las manos en el delantal, fue a abrir. En el umbral estaba su padre, Elías Mendonça, con algo grande envuelto en una tela gruesa en las manos. «¡Papá!», exclamó Adelaida, abrazando alegremente a su padre. Elías Mendonça era un hombre alto y fibroso, con el rostro curtido y el cabello canoso recogido en una coleta.
Había trabajado toda su vida como pescador y su piel había adquirido un tono oscuro por estar constantemente expuesta al sol. A pesar de su edad, rondaba los 60, conservaba una postura erguida y fuerza en las manos. «Mi niña», sonrió, besando a su hija en la frente. «¿Cómo estás? ¿Cómo está mi nieto?» «Estamos bien, papá», respondió Adelaida, dejando pasar a su padre a la casa. «¿Qué es eso que traes?» Elías sonrió misteriosamente y se dirigió al salón, donde dejó cuidadosamente lo que llevaba en las manos y comenzó a desenvolver la tela. «Toma», dijo con orgullo cuando la tela se deslizó, dejando al descubierto una cuna de madera para niños, ingeniosamente tallada y pulida hasta brillar. «Para mi nieto. La hice yo mismo». Adelaida dio un grito ahogado y se tapó la boca con la mano. La cuna era preciosa, sencilla pero elegante, con barandillas talladas y una base sólida. «Papá, es maravillosa», susurró Adelaida, pasando los dedos por la superficie lisa. «¿Lo has hecho tú?» «Por supuesto», asintió Elías, satisfecho del efecto producido. «Los viejos pescadores también tenemos otras habilidades además de las redes y los anzuelos. Hice los muebles para tu madre cuando nos casamos. ¿Te acuerdas de la cómoda del dormitorio?» «También la hice yo». Adelaida lo recordaba. Esa cómoda seguía en la casa de su padre, aunque su madre había fallecido hacía ya 10 años. Elías conservaba con mucho cariño todo lo que le recordaba a su esposa. «Es perfecta, papá», dijo Adelaida, abrazando a su padre y sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Yvonne, al oír las voces, salió de la habitación de los niños y, al ver a Elías, lo saludó afectuosamente. «Señor Mendonça, qué sorpresa y qué cuna tan bonita». «Hola, Yvonne», la saludó Elías con un gesto de la cabeza. «Sí, espero que le guste a mi nieto. Hay que llevarla al cuarto de los niños». Juntos llevaron la cuna a la pequeña habitación, que con cada hora que pasaba se transformaba más y más. Ahora, con la cuna junto a la pared, realmente empezaba a parecer un cuarto de niños. «Solo falta el colchón y la ropa de cama», dijo pensativa Ivona, mirando alrededor de la habitación. «Yo también me he encargado del colchón», dijo Elias con una sonrisa, sacando de la bolsa que había traído un colchón para la cama cuidadosamente enrollado. «Se lo encargué a dona Paulo. Ella los rellena con una hierba especial. Dicen que los niños duermen mejor y se enferman menos». «Papá, piensas en todo», dijo Adelaida conmovida mientras extendía el colchón en la cuna. Elías observaba a su hija con ternura y preocupación. Veía lo difícil que era para ella el embarazo y lo poco que la apoyaba su marido, pero nunca se había entrometido en su relación, respetando la decisión de su hija, aunque en el fondo no la aprobaba. «¿Dónde está Raúl?», preguntó cuando volvieron a la cocina para tomar el té. «En el trabajo», respondió Adelaida lacónicamente, evitando la mirada de su padre. Elías miró a Yvonne, y ella negó ligeramente con la cabeza, dándole a entender que era mejor no seguir con el tema. «He oído que ayer estuvo aquí su madre», dijo Elías cambiando de tema. «Josefina nunca ha destacado por su tacto». «Eso es decir poco», resopló Yvonne sin ocultar su antipatía. «Montó un escándalo y acusó a Adelaida de todos los pecados». Elías frunció el ceño y miró a su hija con preocupación. «¿Es eso cierto, Adela?». Adelaida se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. «Siempre es así. Cree que no soy lo suficientemente buena para su hijo». «Tonterías», dijo Elías con enfado. «Él no es lo suficientemente bueno para ti. Mira cómo te trata». «Papá, por favor», dijo Adelaida con cansancio. «No empieces». Elías se calló, respetando la petición de su hija, pero su rostro seguía sombrío. Veía las ojeras de su hija, su palidez, notaba cómo se encogía por el dolor de espalda al moverse, y eso le provocaba una rabia sorda que se esforzaba por ocultar.
Pasaron el resto del día arreglando la habitación del bebé y hablando sobre el próximo nacimiento. Elías, a pesar de su severidad, era un padre cariñoso y, por lo que parecía, iba a ser un abuelo igual. Contaba historias de cuando Adelaida era pequeña, de cómo le había enseñado a nadar, de cómo le daba miedo el agua, pero luego se había convertido en una nadadora valiente y fuerte. Al atardecer, cuando ya habían terminado de arreglar la habitación de los niños y Elías e Ivonne se disponían a marcharse, Adelaida oyó de repente unos pasos pesados y familiares en la puerta de entrada. Raúl había vuelto a casa antes de lo que ella esperaba. La puerta se abrió de par en par y él entró apoyándose en la pared. Era evidente que estaba borracho otra vez, aunque aún se mantenía en pie. ¿Qué reunión es esta?, preguntó, mirando con ojos nublados a los presentes. ¿Ha venido el suegro? Y la vecina también está aquí. Hola, Raúl, saludó secamente Elías levantándose de la silla. He traído la cuna para el niño. ¿La cuna? Raúl resopló pasando a la cocina y dejándose caer pesadamente en una silla. ¿Has decidido gastar dinero? La hice yo mismo, respondió Elías con calma, aunque era evidente que le costaba contener la irritación. Ah, claro, tú eres nuestro manitas, sonrió Raúl sirviéndose agua de una jarra. Pescador y carpintero. Adelaida miró a su padre con ojos suplicantes, pidiéndole que no reaccionara a las provocaciones, y él, suspirando profundamente, asintió con la cabeza. «Me tengo que ir», dijo, besando a su hija en la mejilla. «Pasaré por aquí otro día para ver cómo están». «Te esperaremos, papá», sonrió Adelaida. «Y gracias por la cama. Es preciosa». Elías asintió, y tras lanzar una última mirada de advertencia a Raúl, salió de la casa. Ivonne también se dispuso a marcharse, sintiendo la tensión que se respiraba en el ambiente. «Yo también me voy», dijo, abrazando a su amiga. «Si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme». «Gracias por tu ayuda», le agradeció Adelaida acompañándola hasta la puerta. Cuando se quedaron solos, Raúl se recostó en la silla y cerró los ojos. «Me duele la cabeza», murmuró. «Toda esta charla sobre el aumento de sueldo. El capataz prometió hablar con los jefes, pero no le creo. Les importamos un comino». Adelaida dejó en silencio el plato con la cena delante de él. Arroz y frijoles. Nada especial, pero era lo mejor que podía preparar con los alimentos que tenía. «Necesito dinero», dijo ella, armándose de valor. «Para el niño. Necesitamos pañales, ropa, biberones». Raúl abrió los ojos y la miró con irritación. «¿Otra vez lo mismo?» Su voz se volvió dura al instante. «Acabo de decir que no nos van a subir el sueldo». «Pero el niño nacerá dentro de un mes», insistió Adelaida, sintiendo que el corazón le latía con fuerza por la emoción. «Tenemos que prepararnos. Mi padre trajo la cuna, Ivonne trajo algo de ropa, pero no es suficiente». «¿Y qué propones?» Raúl apartó el plato sin tocar la comida. «¿De dónde voy a sacar el dinero? ¿Robando? ¿Atracando un banco? Podrías gastar menos en bebida», dijo Adelaida en voz baja, pero con firmeza, apretando los dedos contra el borde de la mesa. El rostro de Raúl se oscureció de ira. «¿Qué has dicho?» Su voz se volvió amenazadoramente baja. «Ya me has oído». Adelaida, por primera vez en mucho tiempo, no apartó la mirada. Quizás era el cansancio o la desesperación o una nueva determinación relacionada con su inminente maternidad, pero ya no quería callarse. «Te gastas la mitad del sueldo en alcohol y cigarrillos, y tenemos que prepararnos para el bebé». Raúl se levantó bruscamente, volcando la silla. «¿Qué tú sabes?», gritó, inclinándose hacia ella sobre la mesa. «¿Crees que es fácil bajar todos los días a ese infierno? Respirar polvo, oír cómo crujen los pilares, saber que puedo morir en cualquier momento. No voy a renunciar a mi única oportunidad de relajarme por tus caprichos». El crepúsculo caía rápidamente sobre Ubaya.
Los últimos rayos del sol teñían de rojo las paredes descascarilladas de las casas, y desde las afueras de la ciudad ya se oían los primeros sonidos de la vida nocturna, la música de los bares baratos, los ladridos de los perros callejeros y de vez en cuando el ruido de las motos que pasaban. Adelaida estaba sentada junto a la ventana del pequeño salón, acariciando mecánicamente su vientre de 8 meses. Después de que Raúl se marchara dando un portazo tan fuerte que una foto enmarcada se cayó de la estantería, recogió los cristales rotos, se preparó una cena ligera y se sentó a esperar. No es que esperara que volviera pronto, pero la inquietud le impedía ocuparse de algo útil. El pequeño reloj de la pared marcaba las 9 de la noche cuando Adelaida finalmente se obligó a levantarse y dirigirse a la habitación infantil, recientemente amueblada. Al menos allí podría encontrar algún consuelo. La habitación tenía un aspecto diferente al de la mañana. Ahora había una cuna, regalo de su padre. Las cortinas amarillas de la ventana se mecían suavemente con la ligera brisa, y sobre la mesita había cuidadosamente colocadas las cosas del bebé que había traído Yvonne. Adelaida pasó los dedos por la superficie lisa de la cuna, imaginando cómo pronto dormiría allí su bebé. Este pensamiento la hizo sonreír, a pesar de la pesadez que sentía en el corazón. En esos raros momentos en que se quedaba sola con sus sueños, Adelaida se permitía esperar un futuro mejor. Quizás el nacimiento del niño cambiaría a Raúl. Quizás recordaría cómo era antes, cariñoso, amoroso, soñando con una familia. Un golpe repentino la hizo sobresaltarse. Fue tan suave que Adelaida no se dio cuenta de inmediato de que alguien llamaba a la ventana y no a la puerta. Al acercarse a la cortina y correrla, vio el rostro preocupado de Yvonne. «Abre», dijo la vecina en voz baja, señalando la puerta lateral que daba al patio desde la cocina. Adelaida corrió a la cocina y abrió la puerta. Yvonne se deslizó dentro con un pequeño paquete en las manos. «Perdona por entrar tan tarde», dijo, dejando el paquete sobre la mesa. «Te he traído unos dulces. He hecho pasteles de maíz. Pensé que te gustarían». «Gracias», sonrió Adelaida, conmovida por el detalle de su amiga. Justo iba a preparar el té. Yvonne la miró atentamente. «¿No ha vuelto Raúl?». Adelaida negó con la cabeza mientras llenaba la tetera de agua. Después de nuestra conversación sobre el dinero para las cosas del niño, se marchó. Dijo, se detuvo, que odiaba esta vida, esta mina y a mí y al niño también. Le costó mucho pronunciar las últimas palabras. Al decirlas en voz alta, le parecieron aún más crueles y definitivas. Yvonne se acercó en silencio y abrazó a su amiga. No lo decía en serio. Intentó consolarla, aunque su voz no sonaba muy segura. Solo estaba enfadado y borracho. «Sí, lo decía en serio», replicó Adelaida en voz baja mientras ponía la tetera al fuego. «Lo veo en sus ojos todos los días. Nos culpa a mí y al niño de todos sus problemas. Como si fuéramos nosotros la causa de sus problemas, y no él mismo». Yvonne no supo qué responder. Esperaron en silencio a que hirviera la tetera y luego bebieron el té en silencio, intercambiando de vez en cuando algunas frases sin importancia. Cuando el reloj se acercó a las 10, Yvonne se dispuso a marcharse a casa. «Quédate un poco más», le pidió Adelaida, que no quería quedarse sola. «Cuéntame qué hay de nuevo en la clínica». Yvonne se quitó el abrigo, que ya se había puesto, y volvió a sentarse a la mesa. Habló de pacientes difíciles, del nuevo médico que había llegado de la capital y que tenía un acento gracioso, de la enfermera que estaba secretamente enamorada del celador. Las historias eran ligeras, inofensivas, y por un momento Adelaida pudo olvidarse de sus problemas y sumergirse en la vida de otras personas. «Ya es tarde», dijo finalmente Yvonne, mirando el reloj que marcaba las 11:30. «Tienes que descansar. Yo mañana tengo que madrugar para ir a trabajar.
Ya se disponía a marcharse cuando oyeron un ruido en la puerta de entrada. Un portazo, insultos ininteligibles, el sonido de objetos cayendo al suelo. Adelaida e Yvonne se miraron. Era evidente que Raúl había vuelto y en mucho peor estado que cuando se había ido. «Me quedaré», dijo Yvonne con determinación, volviendo a sentarse a la mesa. Adelaida negó con la cabeza. «No, vete. Si te ve aquí, será peor. Yo me encargo». Yvonne dudó, pero en ese momento la puerta del salón se abrió de golpe y Raúl apareció en el umbral. Tenía los ojos rojos, la ropa arrugada y sucia, y el pelo revuelto. No solo olía a alcohol, sino también a perfume barato, lo que hizo que Adelaida se encogiera dolorosamente. «¿No me esperaban?», dijo con desdén al ver a su esposa. «Aquí sentada, tomando el té. Ah, y tu amiguita también está aquí». «Claro, ¿cómo no iba a estar?». «Buenas noches, Raúl», dijo Ivona con calma, aunque sus dedos apretaban con fuerza el asa de la taza. «Ya me voy». «No te apresures», dijo él con una sonrisa torcida, balanceándose sobre sus piernas temblorosas. «Únete a nuestra conversación familiar. Te encanta meter las narices en los asuntos ajenos». Adelaida se levantó, tratando de mantener la calma. «Raúl, estás borracho. Tienes que acostarte y dormir». «No me digas lo que tengo que hacer», gruñó dando un puñetazo en la mesa. Las tazas saltaron y el té se derramó. «Estoy en mi casa. Soy el sostén de la familia. Yo decido lo que hago». «Por favor». Adelaida dio un paso hacia él, extendiendo la mano. «No discutamos. No me toques». Raúl se apartó como si su contacto pudiera quemarlo. Tú lo has estropeado todo. Mi vida era normal hasta que te quedaste embarazada». Cada palabra era como un latigazo. Adelaida retrocedió, sintiendo cómo las lágrimas le quemaban los ojos. «Los dos queríamos este niño», dijo en voz baja. «Tú mismo dijiste que soñabas con tener un hijo». «Era un idiota», la interrumpió Raúl. «Pensaba que podía permitirme una familia. ¿Y ahora qué? Trabajo como un maldito en esta mina, arriesgando la vida todos los días, y tú solo sabes pedir dinero». Yvonne no pudo aguantar más. «Raúl, eres injusto. Adelaida nunca ha pedido mucho, solo lo necesario para el niño». «A ti no te ha preguntado nadie», le espetó él, volviéndose hacia la vecina. «Lárgate de aquí. Esto es entre mi mujer y yo». Yvonne no se movió del sitio y le miró sin miedo. «Me iré cuando esté segura de que Adelaida está a salvo». «¿A salvo?». Raúl se echó a reír, pero no había alegría en su risa. «¿Qué te crees? ¿Crees que voy a pegar a una mujer embarazada? ¿Por quién me tomas?». «Por un hombre que bebe demasiado y no controla sus emociones», respondió Ivona con calma. «Que acaba de gritar que odia a su mujer y a su hija». Raúl se quedó inmóvil, con el rostro desfigurado por la ira. «Fuera de aquí», dijo en voz baja, pero con tal amenaza que incluso Yvonne se estremeció. «Fuera de mi casa». Adelaida se acercó rápidamente a su amiga. «Vete, Yvonne, por favor, todo irá bien». Yvonne se levantó a regañadientes, cogió su abrigo, pero antes de irse, se inclinó hacia Adelaida y le susurró: «Si pasa algo, ven a buscarme enseguida, a cualquier hora». Adelaida asintió con gratitud, e Ivona salió, lanzando una última mirada de advertencia a Raúl. Cuando se cerró la puerta, en la cocina se hizo un silencio sepulcral. Raúl se dejó caer en una silla y se pasó los dedos por el pelo. «Tráeme algo de beber», ordenó. «No tenemos alcohol», respondió Adelaida en voz baja, permaneciendo de pie junto a la pared, lejos de su marido. «Claro», sonrió con amargura. «Tú lo controlas todo. Me privas incluso de este pequeño consuelo». «Raúl, ¿no crees que ya has bebido suficiente?», preguntó Adelaida con cautela. «Ya es tarde. Vamos a acostarnos». «No quiero dormir», exclamó él levantándose de un salto y volcando la silla. «Quiero beber.
Quiero olvidar por una hora esta maldita vida. Adelaida se estremeció al oír el fuerte golpe de la silla al caer. El niño se movió bruscamente en su vientre, como si también se hubiera asustado, e instintivamente se llevó la mano al vientre para protegerlo. Sí, cúbrelo, dijo Raúl captando su gesto. A tu precioso bebé, solo piensas en él. ¿Y yo qué soy para ti? Una simple cartera, una máquina de hacer dinero. Eres mi marido, respondió Adelaida con amargura, y el padre de este niño, aunque parece que prefieres olvidar ambas cosas. Las últimas palabras se le escaparon sin querer, y Adelaida se arrepintió inmediatamente. El rostro de Raúl se puso rojo y las venas de su cuello se hincharon. ¿Qué has dicho? Su voz se volvió amenazadoramente baja. Lo siento, no quería decir eso, dijo rápidamente Adelaida sintiendo que el miedo aceleraba su pulso. Solo estoy cansada, y este embarazo, siempre el embarazo, estalló Raúl. Desde la mañana hasta la noche solo oigo, embarazo, bebé, cosas de bebé, como si no existiera nada más. Empezó a dar vueltas por la cocina, tirando todo lo que encontraba a su paso. Las tazas volaron al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos, y una silla salió disparada contra la pared. Raúl, por favor, cálmate, intentó decir Adelaida con firmeza, pero le temblaba la voz. Vas a despertar a los vecinos. Me importan un comino los vecinos, gritó él. Y tú también me importas una mierda, y ese hijo de puta que llevas en el vientre. Las palabras golpearon a Adelaida como una bofetada. Se ahogó, sin poder creer que su marido pudiera decir algo así sobre el futuro hijo de ambos. Tú no tienes derecho a hablar así, susurró apretando los puños. Es tu hijo. ¿Estás segura? Preguntó Raúl con tono venenoso, acercándose a ella. Su aliento, pesado y alcohólico, le quemaba la cara. ¿Estás segura de que es mío? Quizás es hijo de uno de esos listillos con los que trabajas en la biblioteca. Ya era demasiado. Nunca, ni siquiera en sus momentos de mayor embriaguez, Raúl la había acusado de infidelidad. Adelaida sintió que algo se rompía dentro de ella, que se derrumbaba la última esperanza de salvar su matrimonio. ¿Cómo te atreves? Su voz sonaba suave, pero con tono de acero. ¿Cómo te atreves a decir eso? Siempre te he sido fiel. Siempre te he apoyado, incluso cuando empezaste a convertirte en esto, en un monstruo borracho y malvado al que no reconozco. ¡Cállate! Raúl la agarró por los hombros y la sacudió con tanta fuerza que le castañaron los dientes. No te atrevas a insultarme. Trabajo como un perro para mantenerte. ¡Suéltame! Adelaida intentó zafarse, pero Raúl la sujetaba con demasiada fuerza. Me estás haciendo daño. ¿Dolor? Él sonrió, pero soltó sus manos. Tú no sabes lo que es el dolor de verdad. Tú no bajas todos los días al infierno, arriesgándote a que te entierren vivo. No sientes cómo se llenan los pulmones de polvo, cómo se rompe la espalda por el peso. Odio esta vida, odio este trabajo, y te odio a ti por atarme a él. Sus palabras resonaron en la pequeña cocina. Adelaida se quedó de pie, pegada a la pared, mirando al hombre que tenía delante, al hombre al que una vez amó, con el que se casó llena de alegría y esperanza. Ahora no lo reconocía. Si odias tanto todo esto, ¿por qué no te vas?, preguntó en voz baja. Porque es mi casa, gritó Raúl. Mía. Yo la compré, yo la pago. Y si alguien tiene que irse, esa eres tú. Diciendo esto, la agarró del brazo y la arrastró hacia la puerta. Raúl, ¿qué haces?, gritó Adelaida tratando de soltarse. ¡Suéltame! Pero él era más fuerte. Tras arrastrarla hasta la puerta principal, la abrió de par en par. En la calle era una noche oscura, fría y húmeda. La lluvia, que había comenzado hacía varias horas, se intensificó y ahora el agua caía en torrentes desde los tejados. Vete, dijo Raúl, empujándola hacia el porche. Lárgate de mi casa, ve con tu papi o con tu preciosa vecina
o donde quieras, me da igual. Raúl, estás loco. Adelaida se aferró al marco de la puerta sin poder creer que aquello estuviera pasando de verdad. Estoy embarazada. Es de noche y llueve. No es mi problema, la interrumpió él separando sus dedos del marco. Tú ya no eres mi problema. Y ese niño tampoco. Dicho esto, la empujó hacia afuera y cerró la puerta de un portazo justo delante de su cara. Adelaida oyó el clic del cerrojo. Por un momento se quedó paralizada, incapaz de creer lo que estaba pasando. La lluvia empapó rápidamente su ligera ropa de casa, el pelo se le pegó a la cara y sintió un tirón en el estómago por la tensión. Se acercó a la puerta y llamó. «Raúl, abre, no puedes hacer esto. Esta casa también es mía». No hubo respuesta. Solo se oía el ruido de la lluvia y de vez en cuando los ladridos lejanos de los perros. «Raúl», golpeó más fuerte, pero la puerta permaneció cerrada. «Piensa en el niño, ábreme, por favor». No se oía ni un ruido en la casa. Quizás no la oía por la lluvia. O, lo que era más probable, la oía, pero la ignoraba. Temblando de frío y de shock, Adelaida bajó del porche. La lluvia arreciaba, no había ni un alma en la calle. La noche, la oscuridad, el mal tiempo, ¿a dónde podía ir? La respuesta llegó por sí sola. La casa de Yvonne estaba a solo unos metros. Adelaida caminó por el sendero empapado por la lluvia, sujetándose el vientre, que de repente comenzó a tensarse dolorosamente. Quizás eran falsas contracciones provocadas por el estrés. En cualquier caso, necesitaba encontrar urgentemente un lugar seco y cálido. Llamó a la puerta de su vecina e Yvonne abrió casi al instante, como si la estuviera esperando. Al ver el estado de su amiga, exclamó: «Dios mío, Adelaida, ¿qué ha pasado?» «Me ha echado», susurró Adelaida, apenas capaz de mantenerse en pie. «Simplemente me ha echado a la calle». Yvonne la metió rápidamente en la casa y cerró la puerta detrás de ella. «¡Ese canalla!», exclamó mientras ayudaba a Adelaida a quitarse la ropa mojada. «Una mujer embarazada, con este tiempo, voy a ir a decirle lo que pienso de él». «No», protestó Adelaida débilmente, temblando por todo el cuerpo. «No lo hagas. Ahora no está en sí. Puede ser peligroso». Yvonne apretó los labios, pero asintió con la cabeza. Rápidamente trajo una toalla y ropa seca. Su vieja bata, que le quedaba grande a Adelaida, pero que se abrochaba fácilmente sobre su gran vientre. «Siéntate», dijo Yvonne, sentando a su amiga en una silla y cubriéndola con una manta caliente. «Voy a preparar un té con menta. Necesitas entrar en calor». Mientras ella se afanaba en la cocina, Adelaida se quedó sentada, con la mirada fija en un punto. Su cuerpo temblaba, pero no tanto por el frío como por la conmoción y el dolor. Nunca pensó que Raúl fuera capaz de tal crueldad. Echarla, embarazada, en plena noche, bajo la lluvia. ¿De verdad la odiaba tanto? El estómago se le tensó de nuevo y Adelaida gimió involuntariamente poniéndose la mano sobre él. «¿Qué pasa?», preguntó Yvonne, que había vuelto con una taza de té caliente. «¿Te duele?» «Solo es tensión», adquirió un débil sonrisa Adelaida. «Probablemente sea por la emoción». Yvonne la miró atentamente. «Tienes que hacerte un chequeo. Tanto estrés puede provocar un parto prematuro». «Todo irá bien», dijo Adelaida cogiendo la taza con manos temblorosas. «Solo necesito calmarme». Yvonne se sentó frente a ella, sin apartar de ella la mirada preocupada. «Tienes que llamar a tu padre», dijo finalmente. «Tiene que saber lo que ha pasado». Adelaida suspiró. La idea de contarle a su padre lo que había pasado la llenaba de vergüenza y miedo. Elías Mendonça era un hombre tranquilo, pero su ira cuando se trataba de su hija podía ser terrible. «No sé si debería», comenzó a decir, pero Yvonne negó con la cabeza con firmeza. «Debes hacerlo. Es tu padre, y debes saber que su hija embarazada ha sido echada a la calle como un perro callejero». Adelaida sabía que su amiga tenía razón.
Dejó lentamente la taza y asintió con la cabeza. «Está bien. ¿Puedo usar tu teléfono?» Yvonne le pasó un viejo teléfono fijo y Adelaida marcó el número de su padre. A pesar de la hora tardía, Elías Mendoza respondió al segundo tono, como si no estuviera durmiendo. «¿Sí?» Su voz sonaba cautelosa. Las llamadas en mitad de la noche rara vez traían buenas noticias. «Papá, soy yo». Adelaida intentó hablar con calma, pero su voz temblaba traicioneramente. «¿Adela? ¿Qué pasa?» Elías se alarmó al instante. «¿Estás bien? ¿El niño?» «Estamos bien». No pudo mentir del todo. «Pero, papá, ha pasado algo. Ahora estoy en casa de Yvonne». «¿En casa de Yvonne? ¿Por qué no estás en casa?» Adelaida respiró hondo. «Raúl me ha echado. Simplemente me ha echado a la calle, a la lluvia, y no me deja volver». Al otro lado de la línea se hizo un silencio tan profundo que Adelaida pensó por un momento que se había cortado la comunicación. «¿Papá? ¿Estás ahí?» «Sí», respondió Elías con una voz tan fría y firme que Adelaida apenas lo reconoció. «Voy para allá. Estaré en 15 minutos». «Papá, espera», exclamó ella, sintiendo una creciente ansiedad. «No hagas nada precipitado. Raúl está borracho, no está en sí». «Por eso voy», cortó Elías. «Eres mi hija, llevas a mi nieto en tu vientre, y no permitiré que un borracho se burle de vosotras». «Papá, por favor», suplicó Adelaida. «Solo ven mañana, cuando se le pase la borrachera. Hablaremos con calma». «Mañana será demasiado tarde», dijo Elías con voz firme. «Salgo ahora. Espérame en casa de Yvonne. No te vayas». Se cortó la comunicación. Adelaida colgó lentamente el auricular, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de ella. «¿Qué ha dicho?», preguntó Yvonne, aunque por la expresión de su amiga ya se imaginaba la respuesta. «Viene para aquí», respondió Adelaida en voz baja. «Llegará en 15 minutos». Yvonne asintió. «Está bien. Tu padre es un hombre sensato. Sabe lo que hace». «No estoy segura», dijo Adelaida mirando a su amiga con inquietud. «¿No has oído cómo hablaba? Está furioso. Y temo que si Raúl dice algo que no debe...» No terminó la frase, pero Yvonne la entendió. Elías Mendoza era un hombre pacífico la mayor parte del tiempo, pero su ira, especialmente cuando se trataba de su familia, podía ser devastadora. «Mi padre es un hombre grande y fuerte, acostumbrado al trabajo físico duro», dijo Adelaida en voz baja. «Y Raúl está borracho y no se controla. Si se pelean, tu padre no se peleará con un borracho». Trató de tranquilizarla Yvonne. «Simplemente te llevará con él y os iréis a su casa». La lluvia arreció, convirtiéndose en un auténtico aguacero. Las pesadas gotas repiqueteaban en el tejado de la casa de Yvonne, creando una melodía inquietante y tensa. Adelaida estaba sentada junto a la ventana, nerviosamente rebuscando entre los pliegues de la bata prestada y mirando fijamente la oscuridad impenetrable de la calle. Cada destello de los faros hacía que su corazón latiera más rápido. Esperaba a su padre y al mismo tiempo temía su llegada, presintiendo que algo malo iba a pasar. Yvonne se afanaba en la cocina, preparando otra taza de té de menta para su amiga embarazada. Intentaba parecer tranquila, pero sus movimientos eran bruscos y nerviosos, delatando su tensión interior. «Tarda mucho», murmuró Adelaida, mirando el viejo reloj de pared que marcaba las 12 menos cuarto. Habían pasado ya 20 minutos desde que sonó el timbre. «La carretera está mojada», respondió Yvonne, colocando la taza humeante delante de su amiga. «Tu padre es un hombre prudente, no correrá ningún riesgo». Adelaida asintió con la cabeza, aunque en el fondo dudaba. Elías Mendoza era conocido por su carácter sensato, pero cuando se trataba de proteger a su familia, especialmente a su única hija, podía ser impulsivo e impredecible. De repente, llamaron a la puerta. 3 golpes secos y seguros. Ambas mujeres se sobresaltaron. «Es él»,
susurró Adelaida, levantándose con dificultad de la silla. Ivonne se acercó rápidamente a la puerta y la abrió. En el umbral estaba Elías Mendonça, un hombre alto y de hombros anchos, con el pelo canoso recogido en una coleta apretada. Llevaba la ropa empapada por la lluvia y el rostro parecía tallado en piedra, tan inmóvil y severo era. Pero lo que más asustó a Adelaida fue que su padre sostenía una vieja escopeta de caza en las manos. «¡Papá!», exclamó ella mirando con horror el arma. «¿Qué haces?». Elías entró en silencio en la casa saludando a Ivonne con un gesto de la cabeza. Sus ojos se posaron inmediatamente en su hija, evaluando su estado. «¿Estás bien?», preguntó, y su voz sonó inesperadamente suave para alguien con un aspecto tan amenazador. «Sí», respondió Adelaide apresuradamente acercándose. «Papá, ¿para qué necesitas un rifle? ¿No irás a...?» «Solo voy a hablar con tu marido», la interrumpió Elías con un tono más duro. «Hablaré de hombre a hombre». «¿Con un rifle?», exclamó Adelaida, desesperada. «Papá, no puedes hacerlo. Raúl está borracho, no se controla. Esto puede acabar mal». «Por eso he cogido el rifle», respondió Elías con calma. «No para disparar, sino para hacerle entrar en razón. Los borrachos a menudo no entienden las palabras, pero siempre entienden la fuerza». Puso su mano callosa sobre el hombro de su hija, y ese gesto contenía más ternura de la que cabría esperar de un hombre tan severo. «Adela, te echó de casa, embarazada, bajo la lluvia, a altas horas de la noche. No es una simple discusión, es imperdonable. Tengo que hacer algo». Adelaida sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sabía que su padre tenía razón, pero el miedo a una posible tragedia superaba todos los demás sentimientos. «Vamos a irnos a tu casa», propuso con desesperación. «Mañana, cuando él esté en el trabajo, recogeré mis cosas». Elías negó con la cabeza. «No, esa es tu casa, la que construisteis juntos. No debes huir de ella como una ladrona, especialmente ahora, cuando el bebé está a punto de nacer». Miró a Ivonne. «¿Cuidarás de ella mientras no esté?». «Por supuesto», asintió Ivonne, aunque en sus ojos se leía la preocupación. «Pero, ¿no sería mejor esperar hasta mañana, cuando Raúl se haya despejado, y dejar que piense que se va a salir con la suya?». Elías apretó la culata del rifle. «No, tengo que hacerlo ahora». Se volvió hacia su hija. «Tú vienes conmigo. Coge las cosas que necesites y demuéstrale que no le tienes miedo». «Pero tengo miedo», susurró Adelaida, sintiendo que le temblaban las manos. «No por mí, por vosotros dos». «No tengas miedo», dijo Elías en un tono más suave. «Solo voy a hablar con él. El rifle es solo por precaución». Adelaida sabía que era inútil discutir. Cuando su padre tomaba una decisión, era imposible hacerle cambiar de opinión. Lentamente, como en un sueño, se puso el abrigo que le había ofrecido Ivonne, que apenas le cubría su vientre de 8 meses. «Iré con ustedes», dijo Ivonne con determinación, echándose el impermeable sobre los hombros. «No», replicó Elías, «quédate aquí. Si algo sale mal, podrás pedir ayuda». Ivonne asintió a regañadientes, pero en la puerta abrazó con fuerza a Adelaida. «Ten cuidado», susurró, «y no hagas movimientos bruscos, piensa en el bebé». Adelaida asintió y salió con su padre a la noche, que seguía llena del ruido de la lluvia. La distancia entre las casas era corta, solo unas decenas de metros, pero a Adelaida le costaba dar cada paso por el camino embarrado. Las piernas resbalaban en el barro, el vientre le pesaba y el corazón latía tan rápido que parecía que iba a salírsela del pecho. Elías caminaba a su lado, sosteniendo a su hija por el codo y apretando con fuerza el rifle con la otra mano. Su rostro, iluminado por los escasos destellos de los relámpagos, parecía una máscara tallada en piedra, impenetrable, decidido, severo.
Cuando se acercaron a la casa de Adelaida y Raúl, se oían voces fuertes y risas roncas en el interior. A través de las cortinas mal cerradas se filtraba una luz tenue. Adelaida reconoció la voz grave y ronca de Tadeo y la tos característica de Claudio. Al parecer, tras su expulsión, Raúl había llamado a sus amigos para continuar con la borrachera. «No está solo», susurró Adelaida deteniéndose a unos pasos del porche. «Son sus amigos de la mina, Tadeo y Claudio, también están borrachos». Elías miró la casa con aire evaluador, como sopesando las posibilidades. «3 mineros borrachos contra un viejo pescador», murmuró. «No son tan malas». «Papá», susurró Adelaida desesperada. «Por favor, vámonos». «No», respondió Elías con firmeza. «Tengo que demostrarle a ese hombre que no puede tratar así a mi hija, y tú tienes que recoger tus cosas. Esta casa es tan tuya como suya». Se acercó a la puerta y llamó sin vacilar, 3 golpes fuertes y seguros que, incluso con el ruido de la lluvia, debían de oírse bien dentro. Las voces en la casa se acallaron. Luego se oyeron pasos arrastrados y la puerta se abrió de golpe. En el umbral estaba Raúl, aún más borracho que unas horas antes. Tenía el pelo revuelto, la camisa desabrochada y los ojos nublados. Al ver a su suegro con la escopeta y a la mujer a la que él mismo había echado de casa, se quedó paralizado, tratando de enfocar la vista. «¿Qué diablos?», murmuró, agarrándose al marco de la puerta para no caer. «Apártate», dijo Elías con voz firme. «Vamos a entrar». Raúl intentó bloquear el paso, pero Elías simplemente lo apartó a un lado, como si fuera un obstáculo pesado, pero inanimado. Adelaida siguió a su padre mirando con inquietud el familiar salón, que ahora parecía un campo de batalla. Alrededor de la mesa, llena de botellas vacías y restos de comida, estaban sentados Tadeo y Claudio, ya bastante borrachos. Al ver a Elías con la escopeta y a Adelaida, que había regresado, se levantaron lentamente, tambaleándose. Raúl», murmuró Tadeo sonriendo, «ha vuelto tu mujercita y ha traído al papá». «Con la escopeta», añadió Claudio con voz cautelosa. A pesar de la embriaguez, parecía ser el único consciente de la gravedad de la situación. «¿Qué quieres, viejo?». Raúl finalmente recuperó la voz y se dirigió a su suegro. Su tono era desafiante, pero en sus ojos se leía la inseguridad. «He venido a recoger a mi hija y sus cosas», respondió Elías con calma, sin bajar el rifle. «Y decirte que si vuelves a tocarla o intentas echarla de casa, lo lamentarás». Raúl resopló y miró a sus amigos. «¿Me amenazas en mi propia casa?». Dio un paso adelante, pero se detuvo al ver que Elías levantaba el arma un poco más. «Ella se fue por su propia voluntad, yo no la eché». «Mientes», dijo Elías con frialdad. «Mi hija no me mentiría. Tú sí, porque eres un cobarde y un borracho». El rostro de Raúl se deformó por la ira. Volvió a dar un paso adelante y, esta vez, ni siquiera el cañón apuntándole lo detuvo. «Fuera de mi casa», gritó, «y llévate a tu hija. No la quiero, ni a ella ni a ese bastardo». «Raúl», exclamó Adelaida, sintiendo que sus palabras le rompían algo por dentro. «¿Cómo puedes decir eso?». Pero su marido no le hizo caso y siguió avanzando hacia Elías. «Vamos, viejo», se burló. «Dispara, a ver si te atreves». Elías no retrocedió ni un paso y lo miró con gélida serenidad. «No voy a disparar a un hombre desarmado, por muy canalla que sea», dijo. «Pero defenderé a mi hija. Apártate y déjala recoger sus cosas». «Vete a la mierda», espetó Raúl, y de repente se abalanzó hacia adelante tratando de arrebatarle el rifle. Todo sucedió en un instante. Elías retrocedió, sujetando el rifle, pero Raúl no se detuvo. Agarró el cañón, tiró de él hacia sí, y en ese momento Tadeo intervino en la lucha, lanzándose sobre Elías por detrás. «¡Papá!», gritó Adelaida al ver a los 3 hombres luchando por el rifle. Claudio,
que hasta ese momento se había mantenido al margen, agarró una botella de la mesa y también se dirigió hacia los adversarios en lucha. Se oyó un disparo ensordecedor. Los cristales de las ventanas tintinearon y en la habitación se hizo un silencio absoluto durante un segundo. Entonces, Tadeo cayó al suelo con un grito, agarrándose el hombro, del que brotaba sangre. «¡Maldita sea!», gritó. «¡Me ha disparado! ¡El hijo de puta me ha disparado!». Elías, aprovechando la confusión, empujó a Raúl, que salió volando contra la pared, pero inmediatamente intentó levantarse. Su rostro se contorsionó de rabia y sus ojos ardían de locura. «Te mataré», siseó, buscando a tientas en el suelo algo pesado. Claudio se quedó paralizado con la botella en la mano, mirando con horror a su amigo ensangrentado y al arma que Elías ahora apuntaba directamente a Raúl. «No te muevas», advirtió el viejo pescador. «La próxima bala no será en el hombro». Pero Raúl parecía haber perdido todo temor. El alcohol y la furia nublaron su juicio. Encontró un pesado cenicero en el suelo y se levantó gruñendo. «¡Raúl, no!», gritó Adelaida desesperada, dando un paso hacia su marido. «¡Detente!». Pero él no la oyó. Con un grito diabólico, se abalanzó sobre Elías blandiendo el cenicero. El segundo disparo sonó aún más fuerte que el primero. Raúl gritó y cayó, agarrándose la pierna. La sangre se filtraba entre sus dedos, tiñendo el pantalón de un color rojo oscuro. «Tú me has disparado», dijo con voz ronca, mirando a su suegro con asombro y horror. «Me has disparado de verdad». «En la pierna», respondió Elías con calma bajando el rifle. «Para que no pudieras perseguirnos, te lo advertí». Se volvió hacia Claudio, que seguía inmóvil con la botella en la mano. «Tú», dijo Elías, «llévate a tus amigos y marchaos de aquí. Necesitan asistencia médica». Claudio salió por fin de su estupor. Dejó lentamente la botella sobre la mesa y se acercó a Tadeo, que gemía. «Vamos, amigo, tenemos que ir al hospital», murmuró mientras le ayudaba a levantarse. Tadeo, pálido por la pérdida de sangre, se puso de pie con dificultad, apoyándose en Claudio. «Pagarás por esto, viejo», siseó, mirando a Elías con odio. «Lo denunciaremos a la policía». «Denunciadme», se encogió de hombros Elías. «Y yo contaré cómo me atacasteis entre los tres e intentasteis quitarme el arma. Y cómo mi yerno echó de casa a una mujer embarazada en plena noche, bajo la lluvia. Ya veremos qué dice el juez». Tadeo se tragó las maldiciones que estaban a punto de salir de su boca y, apoyándose en Claudio, se dirigió hacia la salida. «¿Qué hacemos con este?», preguntó Claudio, señalando a Raúl, que seguía sentado en el suelo, agarrándose la pierna herida. «Con él también», respondió Elías. «Llévate a los dos al hospital. No quiero que nadie se desangre». Claudio asintió, ayudó a Tadeo a salir a la calle y luego volvió a por Raúl. Entre los dos lo levantaron con dificultad. Raúl gimió de dolor, pero encontró fuerzas para lanzar una mirada llena de odio a su mujer y a su suegro. «Esto no ha terminado», dijo con voz ronca, dirigiéndose a Elías. «Te arrepentirás de haberlo hecho». «Y tú te arrepentirás si vuelves a acercarte a mi hija», respondió Elías con calma. «Hoy fallé a propósito. La próxima vez no fallaré». «Mi propia esposa», gritó Raúl, tratando de liberarse de las manos de Claudio. «No tienes derecho a separarnos». «Tú mismo lo hiciste cuando la echaste de casa», respondió Elías. «Ahora, lárgate. Tienes 5 minutos antes de que llame a la policía». Claudio arrastró a Raúl hacia la salida. Este seguía gritando maldiciones y amenazas, pero su voz se debilitaba a medida que el dolor y la pérdida de sangre hacían mella en él. Cuando se cerraron la puerta, la casa quedó en silencio. Solo lo rompían el ruido de la lluvia contra la ventana y la respiración entrecortada de Elías. Adelaida estaba de pie, con las manos apretadas contra el vientre como protegiendo al niño de todo lo que había visto. «Papá», dijo por fin con voz temblorosa, «tú
Podrías haberlo matado. Pero no lo maté, respondió Elías con calma, dejando el rifle sobre la mesa con cuidado. Solo nos defendía. Ellos atacaron primero. Se acercó a su hija y la abrazó por los hombros, mirándola a la cara. ¿Estás bien? ¿El niño? Adelaida asintió con la cabeza, incapaz de hablar. La conmoción por todo lo que había pasado, los disparos, la sangre, el odio en los ojos de su marido, todo ello se le echó encima como un pesado fardo. Las piernas le temblaban y, de no ser por el apoyo de su padre, probablemente se habría caído. «Siéntate», dijo Elías, acompañándola hasta el sofá. «Yo recogeré un poco y reuniré tus cosas. No te quedarás aquí». «¿Pero a dónde voy a ir?», susurró Adelaida, dejándose caer en el sofá. «¿A tu casa? Es tan pequeña. Y pronto tendrás al bebé. Ya se nos ocurrirá algo», la tranquilizó su padre, empezando a recoger los fragmentos de botellas rotas del suelo. «Lo importante es que estés a salvo. Y esta casa», miró el desorden que la rodeaba, «esta casa se puede vender o alquilar. El dinero se destinará a una nueva vivienda». Adelaida asintió débilmente, sin fuerzas para discutir. Todo le parecía tan lejano e irreal, como si estuviera observando lo que sucedía desde fuera, desde una especie de niebla. Elías puso rápidamente un poco de orden y se dirigió al dormitorio a recoger las cosas de su hija. Adelaida oyó cómo sacaba los cajones de la cómoda, abría el armario y guardaba cosas. «Ya está», dijo él al volver con 2 maletas llenas. «He cogido todo lo necesario: ropa, documentos, objetos personales. Si necesitas algo más, dímelo». Adelaida asintió distraídamente, mirando las maletas. Toda su vida con Raúl, todos los años que había pasado en esa casa, se reducían a 2 bolsas de viaje. «¿Algo más?», preguntó Elías, mirando a su hija con preocupación. «Las cosas del bebé», respondió ella en voz baja. «En la habitación pequeña, las que hemos preparado hoy». Elías asintió y regresó al cabo de unos minutos con otra bolsa que contenía las cosas del bebé que Adelaida e Yvonne habían reunido. «La cuna la recogeré más tarde», dijo. «No cabe en el coche con nosotros y todas las cosas». Ayudó a su hija a levantarse y le echó el abrigo sobre los hombros. «Vamos», dijo con suavidad. «Raúl y sus amigos ya deben de estar en el hospital, pero pueden volver cuando les atiendan». Adelaida se dirigió obedientemente hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral y echó una última mirada a lo que hasta hacía muy poco había sido su hogar. A pesar de todo el caos, todo el dolor y la humillación, no podía evitar sentir tristeza y pérdida. Allí había habido momentos felices, allí había soñado con criar a su hija, allí había esperado envejecer junto al hombre al que una vez amó. «Vamos, hija», dijo Elías aún más suavemente, comprendiendo sus sentimientos. «Todo irá bien, te lo prometo». Salieron a la lluvia, que parecía haber arreciado. Elías condujo a su hija hasta su viejo coche, sosteniéndola con cuidado por el codo, como si estuviera hecha de cristal frágil. Adelaida caminaba mecánicamente, con la mirada perdida en el vacío. Solo cuando llegaron al coche, vio una figura bajo un paraguas que se acercaba apresuradamente. «Yvonne», susurró Adelaida al reconocer a su vecina. «He oído disparos», dijo Yvonne, jadeando, mientras corría hacia ellos. «¿Qué ha pasado? ¿Estáis bien?» «Estamos bien», respondió Elías, abriendo la puerta del coche y ayudando a su hija a subir. «Hubo algunos problemas con Raúl y sus amigos, pero ahora todo está bajo control». «¿Problemas?». Yvonne los miró horrorizada, como buscando rastros de sangre. «He oído 2 disparos. ¿Hay alguien herido?». «Raúl y uno de sus amigos», respondió Elías lacónicamente. «Nada grave. Ya los han llevado al hospital». «Dios mío», susurró Yvonne, llevándose la mano a la boca. «Es horrible». «Era necesario», dijo Elías con firmeza. «Nos atacaron. Defendí a Adelaida y a mí mismo». Yvonne miró a su amiga,
que estaba sentada en el coche. Adelaida estaba pálida y con los ojos vidriosos. Estaba en estado de shock. «Necesita descansar», dijo Yvonne, dirigiéndose a Elias. «Y atención médica. El estrés puede provocar un parto prematuro». «La llevaré a mi casa», asintió Elías. «Pero tienes razón en lo de la supervisión médica. Vivo lejos de la ciudad, del hospital». «Puede quedarse conmigo», ofreció Yvonne. «Soy enfermera, puedo cuidarla. Y vivo a 5 minutos de la clínica». Elías lo pensó y luego asintió. «Quizás tengas razón». Miró a su hija. «Adela, ¿qué opinas? ¿Te quedas con Yvonne o vienes conmigo?» Adelaida levantó lentamente la cabeza como si despertara de un sueño profundo. «No, no lo sé», susurró. «Solo quiero que todo esto termine». «Se quedará conmigo», dijo Yvonne con determinación. «Al menos durante los próximos días, hasta que se calme y se recupere. Luego ella misma decidirá qué hacer». Elías asintió, reconociendo lo sensato del plan. «De acuerdo, pero iré a visitaros todos los días». Por la mañana la lluvia había cesado por completo, dejando un aire limpio y charcos en los que se reflejaba el sol naciente. Adelaida estaba sentada junto a la ventana de la casa de Yvonne, con los brazos alrededor de su vientre redondeado, mirando su casa al otro lado de la calle. Las heridas de Raúl no eran mortales. Le habían dado puntos en el hospital y tenía que volver, pero Adelaida sabía que nada volvería a ser como antes. La vida pasada, como la lluvia del día anterior, había terminado, dejando solo huellas. Los pasos silenciosos de Yvonne, que traía el té, la sacaron de sus pensamientos, y la sonrisa cariñosa de su amiga le dio la esperanza de que, después de cualquier noche, inevitablemente llega el amanecer.